operación del sistema. Por tanto, ¿cuál es la función realmente del ventrículo? Una bomba. Generar suficiente presión. El ventrículo no está pensando cuánta sangre necesita el riñón, ni cuánta sangre necesita el intestino, ni cuánta sangre necesitan los huesos, ni la piel. El sistema está generando la presión. ¿Por qué? Porque él sabe que todos van a jalar sangre de la misma presión. ¿Me expliqué? Y técnicamente todos le entregan la sangre también a un mismo conducto que es la vena cava. Entonces, la caída de presión para todos los sistemas es aproximadamente la misma. ¿Me expliqué? Reciben una presión y entregan todo a la misma presión. Por esa razón, cuando vimos la clase de gasto cardíaco, apenas habían dos presiones que teníamos en cuenta, o dos puntos en el sistema que teníamos en cuenta. Un punto inicial era la raíz de la aorta, porque esa es la presión de alta, y el otro punto es la entrada en la aurícula derecha, porque esa es la presión más baja del sistema de regreso. ¿Me estoy explicando? ¿Estamos claros todos, sí o no? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando entramos en actividad física? Que es el ejemplo perfecto de esta historia. Que el gasto cardíaco se aumenta significativamente y en el ejemplo estamos hablando 5 veces, que teóricamente es lo máximo que podemos hacer en términos generales. Entonces, primero hay, por supuesto, la cantidad de sangre, que es lo que estoy diciendo, la cantidad de sangre que se mueve en la unidad de tiempo se incrementó de manera significativa. Repito eso, la cantidad de sangre que se mueve por la unidad de tiempo, es decir, el flujo, se incrementó de manera significativa. Dicho de otra manera, los mililitros por minuto se incrementó de manera significativa. Pasé de 5 ahora a 25 litros por minuto en este caso, o 25.000 mililitros por minuto. Lo otro que ustedes deben ver aquí es que este montón de sangre, ese montón de sangre la estoy moviendo por una razón particular. Si estoy haciendo actividad física, si mi cuerpo aumentó el metabolismo porque necesita responder frente a una demanda externa, ¿a quién debería yo priorizar estos recursos que estoy aumentando? El cerebro. Al cerebro puede ser un buen punto inicial. Y el segundo, los músculos esqueléticos. Entonces miremos acá. El cerebro, que fue su primera opción, pasó de consumir 15 a consumir 3-4%. exactamente, del 3 al 4%. Ahora, ustedes dirán, pero es que ven acá, del 3 al 4% de 25 es un número más grande que o a lo mejor del 15% de 5. ¿Estamos de acuerdo? Eso técnica matemáticamente pudiera tener sentido. Sin embargo, aquí lo curioso, ¿saben qué es? Que incluso frente a un aumento significativo, la proporción de la sangre que le toca al cerebro va bajita. Repito esto. Aumentamos la cantidad de sangre que estamos moviendo por unidad de tiempo. Sin embargo, la cantidad de la sangre que le toca al cerebro en proporción de lo que se está moviendo es más baja, comparado contra el nivel basal. ¿Cómo se nota esto? ¿Cuál es la consecuencia de esto en la vida real? Hipoxia. No, espera un momentito, ojo. La consecuencia de esto en la vida real, lo que voy a decir va a sonar un poquito coloquial, pero así es. Nuestra capacidad de pensar cuando estamos en un gasto metabólico alto es menor a la que tienen ustedes ahí sentados. ¿Me estoy explicando? Voy a repetir eso. Si ustedes están corriendo, por ejemplo, e intentan resolver algo en su cabeza, una operación matemática simple, les va a costar trabajo. Nuestra capacidad de razonar disminuye. De pronto, los que sean aquí deportistas seguramente habrán escuchado la expresión que muchos entrenadores dicen, que tienen que entrenar tan duro que cuando vayan a hacer la actividad en la competencia sea una cosa automática. Es porque el cuerpo se acostumbra a hacer esas cosas sin pensar. Si ustedes intentan hacer una actividad, supónganse que no entrenaron y salen a correr una maratón, una cualquiera, y comienzan en su cabeza, voy a hacer el plan mientras que estoy corriendo. Esa es la receta para que salga todo mal. ¿Me expliqué? Un futbolista patea un penal y no está pensando cómo lo va a hacer, él lo hace. ¿Estoy siendo claro? Sí. Miren que aquí ya hay algo que nos puede dar pista de esto. Nuestra capacidad cerebral, nuestra capacidad de razonar disminuye. Nuestro suministro
al cerebro está bajando en sangre. Y obviamente cuando, aquí viene el otro tema, la intolerancia al ejercicio está manifiesta, aparte de temas respiratorios y cardíacos, en temas cerebrales. Nos da mareo, se nos cierra la vista, nos desmayamos, en fin, ahí está. ¿Me estoy explicando? Dígame. Doctor, una duda. Por eso es que a los pacientes con ansiedad se les recomienda que cuando tienen ese tipo de crisis, como salgan a correr o hagan actividades físicas para cortar esos No, pero eso es pensamientos. por liberación No, de ¿Es endorfinas. por eso? No, eso es un tema más bien es que el tema de la ansiedad está asociado a unos temas de marcadores del sistema nervioso, los marcadores hormonales, cortisol, endorfina, un montón de cosas. Y entonces técnicamente cuando tú estás haciendo actividad física, la concentración de tus elementos baja. Dicho de otra manera, los estás quemando. ¿De acuerdo? Y eso en teoría ayuda a disminuir la ansiedad. Ahora, en lo personal, para mí, eso puede que sea cierto, pero para mí yo lo simplifico al hecho de que el hacer actividad física distrae tu mente. Y eso es como una relajación, como hacer yoga contigo mismo. Nadie anda corriendo hablando con alguien al lado, sí. Incluso cuando ustedes corren con personas al lado, nadie está hablando, en teoría, cada quien va con su cuenta. Esa es la visión mía, que es un poquito simplista de lo que estamos hablando, pero ya, te contesté, ¿verdad? Miren esto, ¿qué pasó con el músculo? Aumenta. ¿Sí lo vieron? Sí, aumenta. Tú un monstruo. Casi todo. Exactamente. O sea, conclusión de la historia. El mecanismo que está pensado para aumentar el gasto cardíaco, lo que está pensado es para darle mucha sangre a los músculos esqueléticos. Y esto es una respuesta, de hecho, de nuestro sistema primario de respuesta. Esto es lo que está detrás de la famosa respuesta de huida que tenemos nosotros en el cuerpo. Esto es fight or flight. Fight or flight. ¿Sí o no? Entonces, ahí está, miren. Potencia pura en los músculos. ¿Vale? Que será seguramente más beneficioso en algunos que en otros, pero en teoría funciona para todo el mundo. ¿Qué pasa con el riñón? Ando por 5, 2, 4. O sea, no filtra casi nada. Entonces, ojo con eso. Sí está filtrando y la filtración prácticamente se mantiene invariante. Variante, ¿Pero por qué razón? con las arterias. Exacto. Porque se modula las presiones del glomérulo. A pesar de, miren que esto es una cosa bien interesante, a pesar de que el flujo sanguíneo cae, que en ustedes ahí sentados el flujo sanguíneo es el principal efector de la filtración por presión hidrostática, cuando estamos en actividad física, entonces eso ya no es la historia. Ahora la historia es modulación local del tono de las arteriolas para mantener la filtración. ¿Me estoy explicando, sí o no? Sí, espero que sí. Bien, y miren que esto es importante, las coronarias prácticamente se ven invariantes. Esto es importante porque el corazón de ellos necesita la sangre para poder dar suministro al tejido. Bueno, bien. Entonces, miren, acá están las presiones más o menos aproximadas del sistema. En la aorta, esto es presión arterial media, recuerden. Presión arterial media. Entonces, en la aorta el número mágico para recordar es 100, que más o menos es lo que uno obtiene cuando reemplaza los valores de 120-80 de la presión sistólica y diastólica. Uno va más o menos a 100 milímetros de mercurio. ¿Estamos claros? Bien. Esa presión se mantiene constante hasta las arterias grandes. Más o menos constante. Luego, cuando caen las arteriolas, miren, se reduce 50%. ¿Vale? Eso quiere decir entonces que sea lo que sea que ocurre de aquí para acá, tumba de manera significativa la capacidad de desplazar la sangre. Porque la fuerza motriz está cayendo mucho. Eso es un punto de alta resistencia en el sistema. ¿Por qué las arteriolas? Porque las arteriolas son los vasos que tienen la capacidad de modular su tono. Y ustedes eso lo modulan de manera local, sistémica, local, para poder controlar qué cosa. La presión. La presión no. La perfusión. La perfusión. Es decir, el flujo de sangre que recibe cada sistema. Y conectamos las dos ideas ahora. El ventrículo es el responsable de levantar la presión y entregarla. ¿Quién es el responsable de determinar cuánta sangre entra
a cada sistema del cuerpo? Las arteriolas que las irrigan. Ustedes, cada niño con su boleta. ¿Estamos claros? Ventrículo genera la presión y manda la sangre. ¿Quién determina cuánta sangre entra al sistema, digamos, gastrointestinal? Las arteriolas que irrigan ese sistema. Si quieren que entre más sangre, no le tienen que decir al ventrículo que mande más sangre. ¿Qué tienen que hacer? Decir a la arteriola que se dilate. ¿Se entendió eso? Y de caso contrario, si yo quiero tumbar la sangre que entra al sistema, pues le aumento el tono de la arteriola y trunco la entrada. Tiene sentido, ¿verdad? Eso le hace, si yo trunco la entrada al sistema, vamos a suponer, renal, eso afecta inherentemente la sangre que va al sistema gastrointestinal. No. ¿Por qué? Son sistemas independientes. ¿Me estoy explicando? Bien. Y entonces los capilares, miren ustedes, que generan presiones muy bajas, 20. Luego la vena cava sigue cayendo a 10. Y en el atrio derecho, pues valores de 0 a 2. Y aquí está, si yo quiero calcular el gradiente, salud, dinero. Y ya. Sin amor. Sin amor. ¿Cómo así? Todos te queremos aquí. El amor, todos te queremos. Todos aquí te queremos. Tú, mírame, ¿por qué tú me vas a mirar? Ya. Amor también. Uy, me está grabando, ¿sí viste? Tú borras eso de la grabación. ¿Me lo prometes? Vale, perfecto. Ahora sí, yo por mamá yo voy a pasar por acá. Vamos a parar por acá. ¿Qué estaba diciendo? De presión dentro del atrio derecho. La diferencia El de latido gradiente. derecho. Diferencia de gradiente. Ah, el gradiente. El gradiente de todo mi sistema periférico, ¿cuánto es? ¿Cuál es la definición de gradiente? Diferencia. Una diferencia entre los puntos del sistema. ¿Quién elige los puntos El mayor. para calcular el... No, ¿quién elige los puntos para calcular el gradiente? ¿Quién los elige? ¿Quién los elige? Yo. ¿Yo? ¿Quién más? Exacto. Yo, si yo quiero saber cuál es el gradiente, yo lo elijo. Entonces, si yo quiero calcular el gradiente ojo, si yo quiero calcular el gradiente de toda mi circulación periférica, ¿cuánto es? 100 menos 0,2. ¿Cuánto es el gradiente? 98. 98 a 100. Eso es el gradiente, ¿se entendió? Exactamente. ¿Se entendió? Eso es el gradiente completo. Bien, aquí está la comparación entre el sistema periférico y el sistema pulmonar. Esta es la circulación menor. ¿Qué es lo primero que ustedes ven aquí? La arteria pulmonar, la sistólica de la arteria. O sea, esto es prácticamente el 10% de esto. Exacto. Muy diferente. Esto que está aquí es prácticamente el 10% de esto. Quiere decir que en términos de presión, el ventrículo derecho genera por ahí el 10% de la presión que genera el ventrículo izquierdo. ¿Estamos claros? Entonces, aquí viene la pregunta. Ajá, ¿y por qué? Y salta la respuesta más obvia de todas, tal vez en la fisiología humana. El ventrículo derecho Solo mueve tiene la que izquierda. nada más que darle sangre al pulmón, mientras que el izquierdo está encargado del resto del mundo. Esa es la respuesta obvia. ¿Cuál es la no obvia? Exacto, ¿Ah? La resistencia, por ejemplo, la resistencia que es el Exactamente. El pulmón tiene una respuesta muy particular. Y es que es un sistema diseñado para ser de muy baja resistencia. ¿Cómo lo logra? Mediante dos mecanismos. Mecanismo número uno, las paredes de los vasos sanguíneos pulmonares son extremadamente delgados, por lo tanto son extremadamente flexibles. Así que cuando usted le echa sangre, ¿qué hace el vaso? Se dilata. En una compliance alta. Eso. ¿Estamos claros ahí? Lo segundo es la predominancia de los vasos pulmonares es muchas veces mayor que la predominancia de los vasos sistémicos. ¿Qué significa eso? En la práctica,
ustedes tienen vasos hipoperfundidos en el pulmón. O sea, vasos que para efectos prácticos están colapsados. Porque tienen tantos que no los usan todos. Y cuando aumentamos el gasto cardíaco, entonces estos vasos que están colapsados se abren, manteniendo siempre la resistencia del pulmón en valores muy bajos. De hecho, la respuesta está tan finamente cuadrada que cuando el gasto está a máximo, el pulmón tumba a mínimos la resistencia. Es decir, la resistencia del pulmón, cuando la perfusión es muy alta, es más baja que ustedes ahí sentados. Que es una cosa paradójica. ¿Es o no es? Porque uno diría, entre más sangre le metan, pues la resistencia tiene que subir, no, termina bajando. ¿Me expliqué? Sí. Por el Como intercambio por gaseoso. dar lo último, por favor. Claro. Entonces, normalmente lo que ocurre es si yo le meto mucha sangre a un vaso sistémico, eso implica que el roce de la sangre con las paredes del vaso pues va a incrementarse, ¿se entiende eso? Y si se incrementa el roce, pues lo que va a hacer es mayor oposición a que la sangre entre. Eso se llama resistencia. Entonces, en teoría, en general, cuando a un vaso sistémico le metemos más y más y más sangre, la resistencia sube, sube, sube. ¿Se entiende esa parte? Esa idea es clara para todos, sí. Eso al pulmón no le sirve. Cuando en el pulmón ocurre al revés. Entre más sangre le metas al pulmón, el pulmón abre más los vasos y recluta vasos. Por tanto, lo que tienes ahora son más y más y más caminos por donde meter la sangre. ¿La consecuencia cuál es? A cada vaso le toca menos sangre. Por tanto, el roce de la sangre con las paredes del vaso disminuye. Por tanto, cuando el pulmón está máximo, la resistencia está bajita. ¿Se entendió eso? Es un comportamiento paradójico. Hay más, pero eso se las dejo para cuando estén en el respiratorio y les cuento el resto de la historia. Hay otra respuesta que es bien interesante, pero ya digo que eso es para otro semestre. Déjenme algo para otro semestre. Esa es la razón por la que queremos pasar. Esa es la razón por la que tienen que pasar a cuarto. Muy Para bien. saber la respuesta. Para saber la respuesta, exactamente. Nos quedamos con la duda. Esta es la onda de presión. Y en esta onda de presión hay una cosa que creo que tal vez lo hemos hablado antes, pero si no lo voy a hacer énfasis ahora. Miren esto que está aquí, este piquito que se ve aquí, ¿sí lo ven? ¿Por qué ocurre? Miren, esta es la presión en la aorta. Entonces la presión en la aorta sube hasta 120 y luego viene bajando. Y esta bajada comienza a ocurrir cuando la válvula aórtica comienza a cerrarse. Y luego sube otra vez. Profesora, lo de la comisura de cuando se hace el rebote. Exactamente. Sí, ese rebote. Ah, sí lo habíamos hablado. Ah, muy bien. Ya podemos avanzar. Eso lo preguntaron en parte. ¿Ah, sí? Muy bien. Pero yo no me acuerdo. Eso aparece en el diagrama de Williams. Exacto. Ah, claro, porque en la también aparece. Pero bien, está bien. Dime. Este que está aquí. Esto ocurre cuando la válvula aórtica se cierra. Y entonces, cuando tú cierras la válvula aórtica, desconectas el ventrículo. Y la sangre deja de percibir el impulso de adelante y se regresa. Cuando se regresa, sube la presión localmente en la aorta y ahí tú lo ves. Esto es esa presión. Y luego, ¿por qué sigue avanzando? Porque la aorta presiona contra la sangre con el mecanismo de retroceso elástico que ella tiene y entonces la sangre sigue avanzando. Entonces la conclusión de ese mensaje, y gracias por la pregunta porque me recuerda decir esto, es nosotros reconocemos en el ciclo cardíaco dos tensiones o dos presiones. Una de alta, que es la de 120, y una de baja, que es la de 80. Entonces la conclusión de lo que estamos diciendo es la presión de alta es responsabilidad del ventrículo y la presión de baja es responsabilidad de la aorta. De la aorta principalmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro, eso les da a ustedes pistas de entender qué pasa cuando un paciente es hipertenso y si la hipertensión está marcada en la presión sistólica o la diastólica. ¿Estamos claros? Bien. Bueno, profe, pero lo que dice Julio, ¿verdad? Que es que no solamente la aorta, por el efecto, creo que era tensoelástico, que era que hacía como un gusanito, que se iba distribuyendo a todas las Claro, elásticas. claro, lo que te quiero decir es que lo que sucede es como un fenómeno de va presionando aquí y todas se van presionando. Exacto, por eso que Como si estuvieras espitando hacia una ola, adelante. exacto. Por supuesto, pero lo que te quiero decir es que quien marca principal, o sea, quien principalmente marca esa presión es la La aorta, aorta. porque es la raíz del proceso. Bien, comencemos a hablar de estos conceptos que están acá. Velocidad y flujo volumétrico. Ojo, ambas están haciendo referencia
al tema del desplazamiento. ¿Cuál es la diferencia fundamental? El concepto de velocidad es prácticamente el concepto de cómo uno mira el movimiento de las partículas en el espacio. Pero la sangre evidentemente no es una partícula, uno no está buscando medir qué tan rápido se mueve un glóbulo rojo. ¿Estamos de acuerdo? Así que cuando hablamos de volúmenes, entonces estamos hablando de cantidad particular de ese volumen desplazada por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces no es un tema, no es un tema másico, sino un tema volumétrico. Ahora, para poder estudiar este fenómeno en nuestros vasos sanguíneos, asumimos un concepto que se aprende en la física, que es el concepto de continuidad. ¿De acuerdo? Nuestros vasos no vienen de la nada y no van para la nada, todos están conectados. Y por tanto, en teoría, se debe cumplir el principio de continuidad. ¿Vale? Voy a decirlo de otra manera. Si aquí en este punto, que es la aorta, hay 5 litros saliendo por la raíz de la aorta, cuando la sangre llega a las arterias, y hay, supongamos, 2 arterias, ¿cuánto va a ser la sangre que va a pasar por las arterias? 5 litros. 5 litros. ¿Por qué? Porque venían de acá 5 litros. Y por porque esta sangre se debe entregar a lo que va al frente. Entonces 5 litros entran a las arterias de menor calibre. Si las arterias de menor calibre se conectan con las arteriolas, ¿cuánta sangre le entregan? 5 litros. ¿Y a los capilares? 5 es su continuidad. Si siempre se mantiene el flujo volumétrico completo, entonces ¿qué está cambiando? Cambia la velocidad con la que se mueve la sangre en cada uno de los sistemas. ¿Me expliqué? Si una cosa se mantiene constante, otra tiene que cambiar, porque el sistema cambió. Entonces, ¿qué dice la expresión de continuidad? Ojo acá. La velocidad con la que se mueve la sangre va a ser proporcional al flujo, es decir, entre más flujo haya, técnicamente va a haber mayor velocidad. Y es inversamente proporcional al área, lo que significa que entre más grande es un vaso, más pequeño va a ser la velocidad con la que se va a mover la sangre. Voy a volver a leer eso. Conmigo todos. Esto que está acá dice que la velocidad con la que se mueve la sangre a través de un vaso es proporcional al flujo y es inversamente proporcional al área. Entonces, si yo mantengo el flujo constante, 5 litros por ejemplo, y disminuyo el área, ¿qué pasa con la velocidad? Se incrementa. ¿Se entendió eso? Si yo aumento el aire, ¿qué pasa con la velocidad? Disminuye. Entonces pongamos esto en práctica. La aorta tiene como área transversal 2.5 centímetros cuadrados. Los capilares juntos, todos juntitos, sumados en un solo megacapilar, suman 2.500 centímetros cuadrados. ¿Dónde se mueve la sangre más rápido? La aorta. ¿Tiene sentido eso? Sí, claro. Es importante que sea así. Sí, claro, también. ¿Por qué? Por el intercambio de los capilares. Tal cual. Los capilares son tantos que cuando la sangre se mueve a través de ellos se mueve muy lento, lo que da tiempo a que ocurra la difusión de los elementos que se supone que tengo que difundir. Nutrientes hacia los tejidos, desechos hacia la sangre. Si la sangre se moviera a la misma velocidad a nivel de los capilares, pues básicamente no habría intercambio. ¿Estamos claros? Va a ser romper por la presión. Va a ser como... Se rompería por la presión. Es lo que pasa en el farmacia. Correcto. Espérate un momentito. Repite eso que acabas de decir. O sea, los capilares se llenan por la presión porque son muy pequeños. Los capilares se llenarían... Se romperían. Ah, se romperían por la presión, claro. Ahora sí entendí lo que estás diciendo. Sí. Ahora, el tema de la rigidez de la aorta. Aquí podemos hablar de la rigidez de la aorta. Pide, atención. Si yo tengo un paciente que por el contrario tiene una rigidez, tiene estenosis en la aorta. Esa aorta ahora tiene una pared rígida. Se va a exponer una infección. Y entonces, claro, cuando el corazón, cuando el ventrículo bombea la sangre y le mete los 5 litros por minuto que le quiere meter, pero la aorta no se distiende,
que se queda igual con el mismo radio. ¿Qué pasa con la velocidad? Se va a desplomar. No, ¿qué pasa con la velocidad? Porque El el flujo área- fue constante, Claro. pero el área no subió. Exacto. ¿Qué pasa con la velocidad? Va a aumentar. Un divisor, el área es un divisor. Exactamente. ¿Cómo se dan cuenta ustedes? No. ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Regurgitación. ¿Se han visto esos elementos mágicos que se ponen los médicos aquí en el cuello para tomarse fotos? Sí, o sea, Eso se llama fonendo. se debe escuchar. Esos son artefactos ¿sabes? Del futuro que se ponen aquí. Se lo ponen aquí en el oído y pueden escuchar cositas dentro del cuerpo, ¿sí? Lo ponen en el foco de auscultación aórtico y se escucha la turbulencia de la sangre. No, no, porque tú no tienes eso. ¿Y qué? O sea, no sé si tiene. Dile a la hora. Si ven que esta cosa sirve para algo más que tomarme fotos, ¿eh? ¿Qué tal me veo? Me luce. Me luce. No. Oigan, serios, ahora sí, perdón, serios. O sea, yo puedo escuchar eso con esto. Literalmente, porque si la sangre aumenta, ¿qué pasa con el patrón con el que se mueve? Mire, perdón, gracias. Si la sangre aumenta. Si la velocidad de la sangre aumenta, ¿qué pasa con el patrón? Se altera, pero se altera para volverse organizadito, bonito, o se altera para volverse un desorden. Va a ser Un desorden. Y el desorden se escucha. Porque fue turbulento. Exactamente, yo escucho el desorden. ¿Me estoy explicando? Sí. Perfecto. Profesor, ¿no generaría lesiones de deterioro? En el largo plazo, sí, seguramente, por supuesto, que eso genera fricción y la fricción genera daño, por supuesto. De hecho, ahora que tú lo dices, esa es la principal causa de formación de trombos en pacientes con aterosclerosis. Y de la disección aórtica. Porque eso, sí, pero ese remolino rompe las placas de grasa que tiene la aorta y genera trombos. ¿Sí? Bueno, bien, acá atención. Eso es lo que estábamos diciendo. Pero tengo una fotito ahí para que ustedes lo vean. Ah, la ley de Ohm. Sí, señores. ¿Ves la ley de Ohm? ¿Dónde nace la ley de Ohm? De la eléctrica. De la física eléctrica. Los ohmios del curso. Pero resistencia. Exacto. Claro. Se No, puede no. extrapolar. Es lo mismo. Exacto. Esta ley viene de la física. Ohm no era fisiólogo. Ohm era físico. Y lo que dijo Ohm realmente fue que la resistencia se relaciona con el potencial y la corriente. Pero uno lo convierte en fisiología humana y lo dice, miren, acá atención, el flujo de sangre va a ser proporcional al gradiente de presiones. ¿Qué significa eso? Entre más estímulo, más flujo. No tiene sentido eso. Claro, yo aumento el gradiente, ¿y eso qué significa? Que aumentar Mayor flujo va a haber. Tal cual. ¿Cómo aumento el gradiente en el cuerpo? aumentando la presión. ¿La presión dónde? En el vaso, ¿no? O sea, ¿Cuál vaso? En la En la aorta. Exacto. No tengo más forma, ¿por qué? Porque no hay forma de bajar la presión, no hay forma de bajar más todavía la presión de la aurícula derecha, si está en cero. Menor a cero, no sé. Se chupa ese colapso. ¿Sí o no? Entonces, la única forma de aumentar el gradiente, atención acá, la única forma de aumentar el gradiente de presiones en el cuerpo cuando quiero mover más flujo es indiscutiblemente aumentar la presión en la aorta. Y eso va a traer como consecuencia mayor flujo sanguíneo. ¿Sí lo ven? Tiene sentido, ¿verdad? Perfecto. Ahora, el flujo es inversamente proporcional a la resistencia. Dicho de otra manera, entre mayor oposición me haga un vaso para que yo le meta sangre, pues menos sangre le puedo meter. Menos flujo va a haber. Tiene sentido. Por esa razón es que no es bueno que mis vasos pierdan flexibilidad, pierdan capacitancia. Eso no es bueno. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso va a tener como consecuencia que el flujo va a caer y como el sistema sensa también los flujos, entonces va a compensar por... Por frecuencia cardíaca. No, por presión. Atención acá a lo que acabo de decir, por favor. Escúchenme. Si hay un aumento significativo de la resistencia en el sistema, obviamente el flujo sistémico va a caer. Si el flujo sistémico cae,
los sensores que se encargan de medir presión y flujo de manera periférica se van a dar cuenta que algo está pasando. ¿Y qué van a hacer? Van a activar el mecanismo de regulación cardiovascular y van a compensar por presión. Entonces, si el flujo cae porque la resistencia aumenta, ¿qué hace esta variable? La subo para intentar equilibrar esta. ¿Lo vieron? Espero que te esté echando aire con esa vaina en la cara. Dale la vuelta para que el 5 minutos te quede eso. Muy bien. ¿De dónde sacaste esa paleta? Por ahí. Por ahí. Convenientemente. Me estás tirando en directa, ¿verdad? No, no, no. Es bien directa. No, sí. Bien directa. Sí, es verdad. De hecho, faltan 5 minutos. Exactamente. Oye, no aplica. 4 minutos. Qué pelado que cago en. ¡Guau, loco! ¿Ah? Y lo ve tan inocente con la cosa de 5 minutos. Ya no, faltan 5, ya no aplica. ¿Qué trae? ¡Hola! ¡Qué bárbaro! Ahora me voy a ir a las 7 de la noche. ¿Quién tiene inglés? O sea, tú prefieres ir con el profesor de inglés que estar acá con nosotros. Otra vez. Sí, bien lo que es ella. Ellos somos más chéveres. No somos más chéveres. Mira, no somos más chéveres. Nosotros sí. Bueno, por eso se ahora grande. Mentira. Muy bien. Esta propaganda es antiquísima. Todavía siguen poniendo, qué locura, ¿cierto? Yo la veo, todavía me acuerdo cuando yo visitaba a ver partidos con mi papá, partidos de fútbol. Entonces fue hace rato. No, no. Sí. Mire. Oye, que quede con cosas que me han dicho viejos aquí. Aquí me han dicho dos cosas que me van a dejar triste. Voy a irme para mi casa y voy a hablar más tarde. Primero, ella me dijo que le cae mejor el profesor de inglés que yo. Lo cual, por supuesto, me pone así mismo. Y tú me dijiste viejo. También voy a andar bien. No, sigan con su clase. A las 7, esa es la diapositiva. Oigan. No, Paula. Tú no, Paula. Yo tengo el teléfono de tu mamá, lo voy a llamar. Acá, atención todos. Miren, acá volvemos a la imagen inicial que habíamos visto, ¿se acuerdan? Esta tiene más estructura, digamos. Entonces, aquí podemos hablar de dos cosas fundamentales y es la organización de las estructuras de nuestro cuerpo. Un circuito en serie. Entonces, esto que está acá arriba es un circuito en serie y esto es un circuito en paralelo, se llama. Cada uno de los dos tiene sus ventajas y, por supuesto, sus cosas para tener en cuenta. Hablemos de las cosas que son importantes en términos de la operación fisiológica de nuestro cuerpo, porque ya se me está acabando el tiempo. Entonces, acá arriba, ¿qué sabemos que es constante aquí? La presión. No, Ah, no, la... el flujo. Aquí lo que sabemos que es constante es el flujo. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que por la suma de los capilares de mi cuerpo va lo mismo que salió por la aorta. Eso es una afirmación que podemos dar. No importa en qué nivel estamos, si yo sumo todos los vasos que hacen parte de esa familia, puedo concluir que el flujo es el mismo que salió por la aorta. Es importantísimo. ¿Estamos claros? Bien. Ahora, en este que está acá, que es el arreglo de paralelo, lo que se arreglan en paralelo son los sistemas, no los vasos. ¿Estamos claros? Los sistemas como un todo están arreglados en forma paralela. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? ¿Qué es lo mismo para todos ellos? ¿Qué es lo mismo para todos ellos? ¿El flujo es lo mismo para todos ellos? No. ¿Qué es lo mismo para todos ellos? Sí. ¿Y qué es lo mismo para todos ellos? Sí. Por tanto, ¿qué es lo mismo para todos ellos?
Eso, el gradiente. Muy bien. ¿Estamos claros? Y esto dando pista. Ay, ¿qué te pasa, loco? El gradiente, el gradiente. Entonces, ¿qué le digo para todos ellos? El gradiente es lo mismo. ¿Por qué? Porque todos reciben de la aorta y todos entregan a la cava. ¿Qué le digo para todos? El gradiente. ¿Quién determina el flujo de cada sistema? El sistema. Entonces, si yo soy el sistema gastrointestinal, yo determino mi flujo con el tono de los vasos que me irrigan, de las arterias que me irrigan. Si yo soy el riñón, lo mismo. Yo determino el flujo con base en el tono de las arterias que me irrigan. Y así sucesivamente. ¿Me estoy explicando? Sí. Voy a cerrar con, bueno, tengo 2 ideas más que hablar con ustedes. 2 más. Primero, los patrones de flujo en nuestro cuerpo deben ser organizados. ¿Por qué razón? Porque la organización disminuye la resistencia, la organización optimiza mi trabajo mecánico y me permite ahorrar energía. Así que en general, todos los flujos en mi cuerpo en general deben estar organizados. La forma como se llama flujo laminar, que básicamente se llama así porque es como si yo viera de costado y viera láminas que se están moviendo organizaditas y no interactúan uno con la otra. ¿Vale? ¿Dónde eso no es cierto? Eso no es cierto típicamente en lugares donde la presión es excesivamente alta o donde hay bifurcaciones fuertes. Entonces se forma un patrón de flujo que se llama transicional. Lo que tenemos realmente en la aorta, en la raíz de la aorta, es un flujo transicional. Y un par de diámetros más adelante se vuelve ya desarrollado. Desarrollado es este flujo que ustedes ven aquí, esto. Bonito así, que tiene forma de parábola. ¿De acuerdo? Ahora, la forma como nosotros medimos la organización de un fluido se llama número de Reynolds. El número de Reynolds es un número que no tiene dimensiones, enseguida les cuento su historia, y es un número que básicamente dice lo siguiente: entre más alta es la velocidad, entre más alta es la densidad o entre más alto es el diámetro del vaso, es más probable que haya desorganización. Entre más alto es el número de Reynolds, es más probable que el flujo sea desorganizado. Y por el contrario, entre más viscoso sea un fluido, es más probable que esté organizado. El ejemplo perfecto, que no se les olvide esta historia, es comparemos el agua contra la salsa de tomate. ¿Cuál de los dos es más viscoso? ¿Cuál es más probable que se desorganice? ¿Se organiza o se desorganiza? Que se desorganice. El agua. El agua. ¿Sí lo vieron? Eso es lo mismo, esa es la historia. Esa es la historia. ¿Estamos claros? Te pongamos eso en el cuerpo humano. ¿Qué pasa si mi paciente está anémico? Entonces la sangre está más líquida o menos líquida. Más líquida. ¿Es más probable que se desorganice, sí o no? Sí, claro. Claro. Y les aparecen los soplos sistólicos en los pacientes anémicos. ¿Se entendió? Perfecto. Y cierro con esto. Esta ley de la conductancia lo que habla es qué tan permisivo es un vaso a recibir sangre. ¿Vale? ¿Qué nos está diciendo? Que el flujo va a incrementarse en la medida que la presión o el estímulo se incremente. Ya lo habíamos dicho, tiene sentido. Que el radio se aumente a la 4ª potencia. Y va a ser lo contrario en la medida de que la viscosidad suba y que la longitud del vaso suba. Si yo escribo esta expresión en forma de resistencia, que tal vez pueda ser más fácil para analizarlo, miren lo que va a pasar. Entonces esto es flujo, esta vaina.
No sé, tengo que ver el minuto. Ya, acá tengo otro. Este es el nuevo porque está tapa dura. Si yo tengo aquí el flujo, y esto es igual a pi por delta de P por R a la 4, dividido sobre ¿qué? 8 veces nita por L. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está R aquí? R es lo siguiente. F es delta de P sobre esto que está aquí es R. ¿De acuerdo? Entonces está R2PS. No, R es resistencia me refiero. Eso que está aquí es resistencia. Entonces la resistencia que es igual a ¿qué? A 8 veces nita por L sobre pi R a la 4. Entonces la otra R se re radio. Este es el radio, sí, este es el radio. Entonces, atención acá, presten atención que ya voy a terminar. Y tú comparte y más de su canción. ¿Qué significa lo que tengo allá yo? Allá, mire, 8 veces nita por L sobre R a la 4. Dice, la resistencia que me opone un vaso a que yo le meta sangre es proporcional a la viscosidad sanguínea. Que por supuesto, entre más hematocrito tenga el paciente, más viscoso es, más resistencia hay. ¿Sí lo ven? Entre más largo sea la vasculatura del paciente, más resistencia hay. Por supuesto. Eso quiere decir que la neovascularización cuando es patológica es un problema. ¿Sí lo ven? Este 8, bueno, ya saben que es 8, es una constante. Esto también es una constante. Aquí es donde está el veneno. Un radio dependiente de cada uno. Esto es el veneno. ¿Por qué el radio es el veneno? Porque la relación no es 1 a 1. 1 a 4 no, 1 a la cuarta potencia, que es diferente. O sea, 4 veces. 4 veces el radio del radio. Cuando yo disminuyo, acá atención, cuando yo disminuyo, digamos un 10%, el radio de un vaso, el efecto no es la reducción de un 10% en el flujo. El efecto es la reducción de la cuarta potencia en el flujo. He sido claro con ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Voy a cerrar la idea con esto. Cuando ustedes ven un infarto en un paciente, eso no significa de ninguna manera que el vaso que irrigaba ese tejido se ocluyó 100%. Basta con que pierda la mitad del diámetro para que haya un infarto severo. ¿Por qué razón? Porque el efecto de reducir esto 50% Va a la cuarta potencia. va a la cuarta potencia. Sí, tiene sentido. ¿Eso qué quiere decir? Miren, vamos a hacer la matemática si quieren para que se note. Ojo. Sí. Eso no se demora, profe, hágale. Ustedes son aburridos. No, pero bueno, no. Ah, no hacen nada. Hágalo, ya Son aburridos. No, con la rapidez, eso se saca rápido. Eso se saca rápido. Escúchenme acá, por favor. Escúchenme acá, por favor. Escúchenme acá, por favor. La pregunta es, imaginémonos por un momento que esto lo vamos a llamar R1 y esto va a ser radio 1. La pregunta entonces es, ¿qué pasaría con la resistencia si el radio del vaso se reduce a la mitad? Entonces, R2 va a ser igual a ¿qué? A 8 veces nita L sobre pi. Y aquí pongo 1 sobre 2 del radio 1 a la cuarta potencia. Esto es la mitad del radio 1, ¿no? Listo. Ahora, todo esto es una constante, que la vamos a llamar lo que sea, K. ¿De acuerdo? Bien. Aquí viene el tema. Miren acá, por favor. R2 es igual a ¿qué? Entonces, K sobre, ¿cuánto es 1/2 de la cuarta potencia? Esto es 1 sobre 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Entonces 1 sobre 16 de R1.
¿Sí o no? Sí. Listo, operamos esto. ¿Esto es igual a qué? Acá por este 16 sube, por la reglita, ¿te acuerdas de la oreja? Esto es 16 sobre R1. ¿Sí o no? De aquí le piden la historia. Eso quiere decir que R2 es igual a 16 veces R1. Conclusión. Le reduje el radio al vaso solamente la mitad. Técnicamente tengo la otra mitad para poder meter sangre. ¿Se dan cuenta? Pero el flujo se va a caer 16 veces. El flujo se cayó 16 veces solamente con bajar el radio a la mitad. Entonces la pregunta aquí obvia es, para que mi paciente tenga un infarto masivo, ¿tiene que el vaso pudrirse? No. Bien, mire. No. ¿Te ríes? La matemática es una cosa linda, ¿no? ¿En serio? No voy a creer.